auditoría establece que entonces no se puede determinar quién efectuó el pago de esos 21,5 millones de quetzales y consecuentemente estiman ellos que se trata de un financiamiento anónimo. Declaraciones del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral en el caso de la UNE, en donde, bueno, existía una deuda de 21 millones de quetzales en pago a los canales de televisión y bueno, de la nada un financiamiento anónimo canceló esa deuda y eso es lo que quiere el Tribunal Supremo Electoral, que se aclare, que se conozca. Antes de seguir con esta conversación, vamos a ver el sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los internautas en cuanto a esta posible cancelación de los partidos políticos UNE, FCN Nación y CNN. Ok, más adelante tendremos la encuesta, el sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Continuamos con la discusión, la conversación. Se une a esta conversación Gabriela Carrera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ben. Hola, Daniel. Estamos hablando, ya con Daniel habíamos adelantado un poco el tema en lo que significa esta posible cancelación de dos partidos políticos importantes en este momento y uno que funcionó como satélite del líder también durante la campaña electoral de 2015. Recordemos que CNN, Corazón Nueva Nación, era un partido que en su momento, cuando se le prohibió al líder continuar con la campaña porque había rebasado el techo permitido, ellos digamos, decidieron otorgar su financiamiento a favor de Manuel Valdizón. Esto también es algo que se debe aclarar, dice el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué te dice el hecho que el TSE en este momento no solo llame la atención a FCN Nación por no dejarse auditar, sino también centra sus miradas en la UNE y en este partido político satélite de líder? Bueno, yo creo que es preocupante lo que pueda suceder a partir de esto, no solo en relación a los partidos como organizaciones políticas que tienen interrelación con la sociedad y la población en general y los ciudadanos, sino también lo que pueda suceder en el Congreso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tenemos un Congreso sin partidos y sin bancadas, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una situación preocupante que definitivamente es un síntoma de alerta, uno más, en una democracia de partidos que no son representativos, pero aparte de eso que tienen dinámicas total y completamente corruptas, que no responden en ningún sentido a la realidad de las necesidades del país. Y yo creo que lo que pueda suceder en el Congreso a partir de eso es importante. Y hay que reconocer que tocar de esta forma desde el Tribunal Supremo Electoral, que es al final la bandera moral de los partidos políticos en una democracia sana, es tocar a uno de los partidos más fuertes, más institucionalizados que tiene el país. Y por lo tanto esto se tiene que leer en miras a otros escenarios. El 2019, por ejemplo, ¿qué significa una situación como esta que tenga que enfrentar el partido más fuerte dentro del Congreso hoy por hoy? ¿Nos puede decir el TSE o señalar el Tribunal Supremo Electoral que tanto el partido oficial como el segundo, digamos, el partido de oposición, UNE, no tendrían una solvencia para presentarse en 2019 como unos agrupaciones políticas transparentes y que pueden dar la cara al electorado? No, y en el caso especialmente de la UNE, eso sí sería verdaderamente grave. Yo no veo que vaya a haber una gran reacomodo de fuerzas. Puede tener impacto si esto se concreta, que yo tengo mis serias dudas de que se vaya de que no puede haber una cancelación, así por así. Pero si llegásemos a ese escenario, al final no está afectando directamente a las personas, se afecta al partido. Ahí tenemos al líder IPP cancelado y la gente que entró por líder IPP sigue ahí, los que no están antejuiciados. O en busca y captura o todos esos casos, pero para efectos de presentarse en las próximas elecciones, yo sinceramente descartaría FCN. Yo no creo que en ningún caso hubiesen tenido demasiado futuro político, pero UNE desde luego que sí. UNE tiene un partido, como decíamos antes, con una red de alcaldes espectacular, y ahí sí, si eso se concreta, bueno, podría ser un vacío impresionante, porque ahí los alcaldes y las redes que tienen sí huyen a la primera de cambio cuando ven que no es el vehículo adecuado para llegar a las elecciones. O sea, no están ahí por una
fidelidad ideológica la inmensa mayoría de ellos. Están ahí por una posibilidad real en el típico, utilizando el término que acuñó Jonathan Lemus cuando escribían Así es, el partido franquicia. Y entonces la lógica del partido franquicia es: si tú no me das la franquicia para que yo me pueda presentar a las elecciones, me voy con otro que me la dé. Y eso sí puede reestructurar una enorme cantidad de fuerzas políticas, y a saber quiénes pueden ser los ganadores en todo eso, ¿no? Seguramente algunas otras fuerzas políticas que tienen un corte más municipalista. En Río Revuelto, ¿qué puede pasar, Gaby? Sí, yo creo que hay dos cosas que yo sumaría a lo que Daniel ha venido diciendo, y es que esto es una muestra de la crisis profunda, estructural que tiene el sistema de partidos políticos en Guatemala. Y esto hay que reconocer que no viene de hace unas semanas, ni siquiera del 2015, sino que es una práctica institucionalizada en el quehacer de los partidos en Guatemala, y me atrevería a decir que en la totalidad de la apertura democrática desde el 85 para acá, y si vamos un poco atrás, habría que hacer un estudio para ver si encontramos lo mismo, ¿verdad? Y el segundo punto es que la UNE se ha constituido desde hace ya varios años, desde el 2015 para acá, como ese adalid contra la corrupción, ¿verdad? Y que hoy el Tribunal Supremo Electoral vuelva a poner el dedo sobre la llaga y vuelva a hacer notar que es un partido que tiene muchas colas que machucar, pues también nos hace reconocer que las fuerzas anticorrupción o de lucha contra la corrupción no lo han sido siempre. Si bien la UNE desde 2015 tomó un discurso, digamos, a favor de las iniciativas 2016. 2016. Bueno, 2015 todavía eran vieja política, ¿no? Pero 2016 trataron desde el Congreso de la República a enarbolar el discurso de cambio de la plaza. Y Taracena. Tuvieron una semana fatal. Y Taracena, porque algunos de la UNE diputados tampoco... Pero la semana fatal comenzó desde la asamblea del domingo, sí, en donde se ve que la vieja práctica del cacique de quererse afianzar en la Secretaría General, no renovar liderazgos, continúa intacta. O sea, y dice, a mí me gustaban mucho los titulares de Sandra Torres se compromete a renovar el partido. Dice tú, pero por favor, qué renovación tan poco creíble cuando es Sandra Torres la encargada de hacer esa renovación, que lleva dominando ese partido durante tantísimos años, y ahora nos vamos a creer que es ella la que tiene que renovar. Yo también iría por ahí. O sea, esto, insisto, es un proceso no penal, no van a meter a nadie en la cárcel por esto, pero desde luego es un cuestionamiento directo. Este último corte es muy poderoso, porque te dice, bueno, relación con los medios monopolísticos de Ángel González han tenido. Claro. Y entonces, explícanos por qué de repente se cancela una deuda de 21 millones de quetzales, ¿quién la hace? ¿Y por qué no me la quieres decir? Eso no es un caso penal, pero desde luego hay algo ahí. Y aquí, no nos tenemos que ir muy lejos, aquí, el estimado Taracena, escurridizo como es él en las entrevistas, no reconoció abiertamente que sí se había reunido y sí le había hecho el respectivo enjabonamiento de espalda a Ángel González, y que era algo que se tenía que hacer, decía, ¿no? Y que reconoció, y de hecho ahí tenemos la entrevista, que sí, que era un error, pero que tenía que pasar por el aro. Llevan tanto tiempo pasando por el aro que eventualmente, si miras la vista atrás, vas a encontrar a los Gloria Torres, vas a encontrar a los Gustavo Alejos, vas a encontrar a todos los problemas que describe el informe de CICIG, de intermediarios y de suciedad, y te vas a encontrar con situaciones parecidas a esta. ¿Es entonces el más golpeado en esta conferencia de las sanciones el partido UNE y no FCN? Claro que sí, para mí lo es, y con mucha y justa razón, ¿verdad? Las primeras declaraciones de Mario Taracena alrededor de esto, que las pudimos escuchar en redes y algunos medios de comunicación, tiene una habilidad el señor diputado para desviar lo importante del tema y decir y tratar de mostrar a un TCE casi como un Tribunal Supremo Electoral que está haciendo una persecución política. Un TCE politizado. Correcto, y yo creería que el Tribunal Supremo Electoral ha sido bastante objetivo, y lo vemos tachando a un partido muy pequeño, satelital, como tú bien decías, pero también al mayor partido de oposición hoy por hoy. Y eso tiene que ser, y para la democracia guatemalteca ese es un gesto importante y, digamos, al final de institucionalidad
de la democracia guatemalteca. Sí, y en este, como consecuencia lateral, lo que sí esperamos para 2019, y también que se entienda este mensaje, lo que entiendan los partidos políticos, por favor, un engendro como Corazón Nueva Nación, que no vuelva a aparecer. O sea, porque realmente era tan descarado ese partiducho, era una cosa tan grotesca ver a esa simulación de campaña electoral solo para reforzar al líder, como si la gente fuese tonta. De verdad, es tratar al ciudadano como si de verdad no tuviese dos dedos de frente. Ponían la palabra, ¿se acuerdan? Ponían la palabra buscamos un líder y ponían la palabra líder con el tipo de letra y el color del logo del líder. Era una cosa espantosa. Qué bueno que en parte de este golpe de encima de la mesa sea decir, no hagan cosas no tan sean tan evidentes, burros. no sean tan burdos. ¿Vacunados de esas prácticas con las reformas a la ley electoral o nos quedamos muy cortos? ¿Cuáles? Con estas que acaban Las de primeras. ser. Las primera primeras, no, generación. definitivamente no. ¿Verdad? Lo que esto nos muestra es que si bien hubo algún tipo de avance, este es el momento para volver a hablar de reformas electorales. ¿Verdad? Y da tiempo para 2019. Cuando vemos el ritmo de aprobación que, por ejemplo, lleva la reforma constitucional en este momento, que se reúnen para discutir un artículo y la otra semana vamos a ver el siguiente. Yo creería que hay que entender las coyunturas también. Empezamos a hablar de reformas a la ley electoral desde hace muchísimos años, tal vez una década ya, ¿verdad? Pero esta es una coyuntura importante donde el ciudadano tiene elementos consistentes para decir no queremos esto. Y esto pasa por tener una nueva reforma electoral mucho más profunda, que toque realmente estos temas a los que estamos acostumbrados como guatemaltecos. Y todo el engendro, como dice Daniel, de perversidades que surgen a partir de las prácticas que hemos aguantado como sociedad. Se critica pero ese es muy buen punto, porque quizá, ya pensándolo bien, si llega a darse la cancelación, insisto, hay que esperar. El escenario, hablemos del escenario de la cancelación. Hablemos del escenario de la cancelación. Quizá ellos sean los primeros que tengan incentivos para hacer una reforma electoral. Claro. Porque entonces necesitarían vehículos más fáciles de crear y más Una de las críticas flexibles, de la digamos. pasada reforma electoral es que se fortaleció el modelo de partido tradicional, de partido político tradicional, ahogando esperanzas de nuevas agrupaciones que puedan emerger para el proceso de 2019, o por lo menos tienen que cumplir muchos requisitos para poder competir en las próximas elecciones. Como que el sistema de partidos políticos buscó una oportunidad para fortalecer y para también cerrar el paso a otras agrupaciones. Para que bloquear puedan, la entrada ofrecer nuevas de alternativas. nuevas marcas, que es lo que necesitamos. Y de nuevos diputados, sobre todo, ¿verdad? Y ahí yo creo que la posibilidad, por ejemplo, hay que jugar con las posibilidades que dan las organizaciones políticas electorales, los comités cívicos, es decir, un guatemalteco que pueda, que sea reconocido y que no tenga la posibilidad de entrar a casillas de partidos tradicionales como los que tiene Guatemala, pero que sea a través de comités cívicos, a través de nuevos partidos que tengan la capacidad de retomar ese liderazgo de ciudadanos y de candidaturas independientes también, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ahí se abre una puerta de oportunidad que, como bien dice Daniel, en esta coyuntura y en una posible coyuntura de cancelación, quien más tendría interés en que una reforma a la ley electoral pasara sería esa bancada. Esos diputados huérfanos que quedarían en el Congreso de la República inventándose nuevos Es que- partidos o nuevos bloques para poder subsistir y poder Desde el reelegir. Congreso para el partido, desde el Congreso para la presidencia, desde el Congreso para las alcaldías, ¿verdad? Ahí sí tendríamos una dinámica interesante. Pero, y el incentivo de la pistocracia, porque lo que hoy señala el Tribunal Supremo Electoral... Por cierto, ahora que solo antes de que se nos olvide que dices la palabra aristocracia, es un término acuñado por Quique Godoy, que ya está en redes reclamando su autoría. Entonces, desde de aquí acá le saludamos. vamos a decirle, Quique, el término es tuyo, te lo reconocemos. Totalmente. No El queríamos término es de robárnoslo. él, la práctica es de todos los partidos políticos tradicionales, entonces, pero bueno, Cabal. hablando de esta pistocracia, hay una forma para desincentivar este financiamiento bajo la mesa, este pago de favores, esta creación de partidos satélites que luego se convierten también en fuentes de financiamiento cuando yo llego al techo, porque todas estas cosas o digamos, zonas grises que señala el Tribunal Supremo Electoral no son nuevas, sino que se han dado en todos los procesos electorales y es la forma más fácil de financiar a un partido político sin tener el spotlight. No, y fíjate que básicamente gran parte de la acusación, gran parte, no toda, pero gran parte de la acusación que está haciendo ahora el Tribunal Supremo Electoral es, le pedí
información a esta gente y no me la quiso dar, Sí. ¿verdad? Lo cual te dice sobre todo que yo creo que lo que sí se puede fortalecer es que a partir de ahora, partido político, si el Tribunal Supremo Electoral pide algo, se lo das. Le abres los libros, eres transparente, porque van a tener capacidad de sancionarte. Qué mal estábamos que ni siquiera al tribunal encargado y que la ley le da la facultad para fiscalizar partidos, llegaba la UNE y decía, dame esto, sí, mañana mejor. Tú organizas elecciones, tú organizas elecciones cada 4 años. Sí. Me estás presionando, estás utilizando esto políticamente. Bueno, nos vemos el próximo viernes, y luego no aparecía, no, estaba la puerta cerrada. Entonces, esa clase de estrategias creo que sí se pueden acabar. El financiamiento espurio de partidos ya es algo mucho más complicado. Ya digo, el problema de fondo, esto yo creo que es una cuestión de fortalecimiento de forma, y ojalá a través de la forma podamos llegar a un golpe duro a estos partidos que no cumplieron, pero lo de fondo ya es más complicado. Hablaremos del financiamiento espurio al volver de la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF Pistocracia. Volvemos.